Y seguimos en la segunda parte de esta entrevista aquí en ConTV con dos invitadas talentosas, mujeres dedicadas al periodismo deportivo. Gaby Alcíbar y Mayra Bayas están en este panel y vi la primera parte de la entrevista con atención, pero ustedes hablan solo de fútbol. Es que parece que repiten los mismos errores y dejes de los hombres. ¿No pueden hablar de otra cosa las periodistas deportivas? Allen, ¿qué tal? Un gusto saludarte. No, al contrario, me parece que, bueno, sí mencionamos bastante el fútbol, obviamente es lo que más se consume en nuestro país, pero periodismo deportivo engloba muchos otros deportes y ahí ya es cuando viene la parte de, digamos, una vez que uno maneja las formas y el cómo hacer periodismo, que más o menos lo mencionaba yo, de tener un criterio y conocer bien la disciplina, ya de ahí es cuestión de informarse mucho más sobre cada una de las Yo otras quisiera saber disciplinas. cuál es el aporte de la mujer, cuál es la diferencia que hacen las mujeres, porque se sigue hablando solo de fútbol, Gaby. Claro, tú dices como, ¿por qué una mujer no viene y tal vez impone que se hable de otras cosas? No que imponga, lo que pasa es que estuvimos en el escenario, deportes son muchísimos. Sí, Es pero como que eso trasciende el género, ¿no? O sea, trasciende si eres mujer, hombre, eso ya tiene que ver con un contexto social y de cómo consumimos nosotros el deporte aquí. ¿Cuál es el deporte más popular? El fútbol lo es. ¿cuál es el matiz que particularmente pueden poner las mujeres en este periodismo deportivo, Mayra? Allen, ¿qué tal? Como siempre, un gusto poder conversar contigo, un abrazo siempre para ti. Y bueno, primero decir que no hablamos de fútbol realmente porque, como decía Gaby, es lo que más consume el ecuatoriano, consume mucho fútbol. Pero mire que este 2020 es un lindo reto para la gente que hacemos contenido deportivo, para los periodistas, porque se vienen los Juegos Olímpicos, que es un evento deportivo muy interesante. Y me pasó algo rápidamente. El año pasado yo estaba en una capacitación internacional con mucha gente que maneja contenidos deportivos y me llamó muchísimo la atención que la mayoría de directores de contenido, de directores editorialistas, no hablaban mucho de fútbol. Todos te decían, ¿cuál es tu proyecto para Juegos Olímpicos? ¿Cuántos medallistas tiene Ecuador para los Juegos Olímpicos? Entonces, para mí sí fue un golpe, como, o sea, somos quizás un país en el que para nosotros solo existe fútbol. Y te lo dice, hace 2 días entrevistaba a un medallista olímpico y decía, queremos llamar la atención a la gente del país y decirle que en Ecuador no solamente hay fútbol, que nos miren, hay lucha grecorromana, hay natación, hay carapaz, que nos dio un baño de verdad de que podemos tener otro tipo de deportes. Entonces yo creo que los medios vamos un poco más guiados por este tema de qué es lo que consume la mayor parte del ecuatoriano. Gracias por esa reflexión, con lo cual estás diciendo que nos están llamando la atención, es como un sacudón para que podamos hablar de otra cosa. Para todos en general, para todos, para la gente que hace contenido, para los periodistas y para el propio consumidor, de que no es solamente me interesa Barcelona, Emelec, Liga, sino que hay muchas otras cosas más que deberían llenarnos de orgullo y que, repito, ya nos pasó. ¿Por qué crees que 2019. pase esto? Porque es que llegamos y como se habla de fútbol, y siempre los hombres han hablado de fútbol, también voy a hablar de fútbol. ¿Por qué crees? ¿O es cultural? Yo creo que es porque no hemos tenido muchas emociones en otro tipo de deportes. Yo creo que pasa por eso. El año pasado todos nos emocionamos con Carapaz, todos. Quizás no sabían mucha gente ni qué significa el Tour de Francia, ni cuántas vueltas tiene que dar, ni qué significa nada, pero se emocionaba porque hay un ecuatoriano, que fue lo mismo que nos pasó hace años con Jefferson Pérez. Sin embargo, no hemos tenido más como que esas emociones, y lo comparo siempre con Colombia. Por ejemplo, Colombia es un país en donde tienen muchos ciclistas conocidos, ¿ya? Y la gente no sabe de ciclismo, pero se emociona, se engancha porque siente orgullo. Nosotros lamentablemente en otros deportes, más allá del fútbol, no hemos tenido representantes que por ahí nos hagan engancharnos hacia un deporte. Y solo un medallista olímpico. Solo uno, eso también. Entonces, por eso hay mucha expectativa de estos Juegos Olímpicos, que de pronto podemos conseguir algo fuera de lo que consiguió Jefferson Pérez. ¿Y qué van a hablar los periodistas deportivos en estos paneles si tal vez no se han preparado lo suficiente porque solo hablan de fútbol? Pues Gaby. ahí viene el reto, ¿no? desafío, justamente, sí, ahí viene el desafío. Antes quería finalizar esta idea de que trasciende el género y es porque es el contexto en el que vivimos nosotros, en el que, claro, el fútbol se vuelve lo más atractivo y es el deporte popular. Nosotros, las personas siempre necesitamos como tener un héroe,
idear a esta persona que logre algo y que con la cual nosotros nos sintamos como empatía o que nos representa. Estados Unidos lo hace muy bien con sus deportes. Si te das cuenta, los deportes en Estados Unidos son mucho más diversificados y tienen un público cautivo en cada uno, ¿no? O sea, el béisbol, el básquet, la NFL, la natación con Michael Phelps, o sea, ¿pero por qué? Logran como encontrar esos, claro, estamos hablando de una población mucho mayor, y los recursos económicos abundan, pero logran encontrar esos héroes. Cuando a nosotros nos pasa que encontramos ciertos héroes en el deporte, se vuelca la gente al interés a esos deportes. Lo pasó en su momento cuando tuvimos una buena etapa de tenis, hoy con Carapaz. Yo creo que tal vez muchos ecuatorianos, y mucho más que el fútbol, porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol, se sintió mucho más identificada con el logro de Carapaz y todas las familias pegadas al televisor esa mañana viendo lo que lograba el ciclista. Entonces, sí, efectivamente hay un desafío y es un llamado a todos, nos incluimos, a así empaparnos mucho más de los deportes y de la actualidad de otros deportistas ecuatorianos, sobre todo teniendo en cuenta este año que tenemos Juegos Olímpicos. Pregunto esto porque al ser un programa que es de la carrera de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siempre estamos exigiendo a los estudiantes que tengan la información, que tengan la data. Entonces, Gaby nos comentaba que lo que la gente quiere escuchar es fútbol. Entonces, tal vez ustedes tengan noción o datos de qué estudios se han hecho para saber qué deportes quiere escuchar la audiencia, porque de ahí intuir, porque en mi barrio les gusta el fútbol, es un poco aventurado. Claro. Bueno, mira, precisamente el año pasado nosotros hicimos todo esto que te estoy comentando es encuestas que nosotros hicimos por medio de nuestros medios, de qué era, cuál era, por ejemplo, el logro más importante. Te digo así un ejemplo súper rápido. Hicimos una encuesta, ¿cuál fue el logro más importante del 2019? Y pusimos el triunfo de Richard Carapaz, la clasificación de la selección sub-20 al Mundial o el triunfo de Copa Sudamericana de Independiente del Valle. Ganó Richard Carapaz. O sea, la gente considera que ese fue el logro más importante. Más que el fútbol. Más que el fútbol. Para mí fue una sorpresa, una ¿no? Copa Porque Sudamericana, la gente ¿no? por ahí dice, no, Independiente del Valle, a mí me da... O sea, yo me encontré con mucha gente que dice, oye, a mí me gusta ese equipo porque han crecido, nos han hecho quedar bien. Pero no, la gente se emocionó con el tema del ciclismo. Porque históricamente hemos seguido más el fútbol, porque siempre incluso creo que quienes hemos podido manejar notas en páginas web nos podemos dar un poco las métricas. Una nota de Barcelona, te digo un número, te genera 20,000 visitas. Una nota de Richard Carapaz entrena a las 6 de la mañana te generaba 3,000 visitas. Entonces siempre los números no mienten y tienden a marcarte que la gente consume más fútbol. Es porque es Barcelona. Porque es Barcelona, sí, porque es Barcelona. Eso es un fenómeno más, aparte. Claro, pero por ejemplo, esto que te digo del ciclismo, por ejemplo, llegó ahí, y yo solo también digo, ahí no es solo la competencia como tal, hay muchas historias detrás de los deportistas que sería bueno conocerlas. Ahora que tenemos mujeres en muchísimos espacios y eso es plausible, la verdad es que ha cambiado el escenario de la televisión ver a mujeres talentosísimas, muy preparadas, pero tal vez estas mujeres están preocupadas por las selecciones femeninas. ¿Y por qué pregunto esto? Porque de esta universidad era la capitana, se graduó en nuestra carrera, la capitana de la selección femenina, que ahora no tuvo ningún espacio en este país y está, si no me equivoco, primero estuvo en Brasil y luego en España jugando. Ligia Moreira. ¿Qué están haciendo ustedes, las mujeres, por las mujeres que están en selecciones femeninas? Efectivamente, eso yo creo que es una cuota pendiente, se podría decir, porque sí hace falta esa cobertura que hay que darle al deporte femenino, al fútbol femenino. Pongámosle un ejemplo en este caso, ya que hablando de fútbol, que es lo que capta la mayor parte de la televisión, de las radios y del tiempo, el fútbol femenino, y hoy pasa a ser un poco más importante, va creciendo porque depende también de la organización, ¿no? De cómo crece el fútbol en sí, más allá de cómo el periodismo lo cubre. Federación Ecuatoriana de Fútbol le ha dado mucho más relevancia ahora a la liga femenina, que la ha vuelto casi profesional, con una superliga femenina. El año pasado tuvimos grandes eventos, obligando a los clubes que juegan en Primera A, hablamos de Barcelona, Emelec, Liga y demás clubes, a que tengan su equipo femenino. Esto se dio y de hecho, imagínense la repercusión que tuvo. En Cuenca, la final llenó por completo el estadio. El estadio donde juega el Deportivo Cuenca masculino fue totalmente lleno por
la final del fútbol femenino, por el atractivo que hubo, por cómo la ciudad se sentía representada por estas chicas que la verdad fueron imparables ese año. Pues y ahí es donde nosotros tenemos, claro. Y son esas historias que no veo en la portada de los periódicos todavía, y me parece interesantísimo. Imagínate, se le dio un poco más de hermosa importancia, de hecho hubo cobertura del partido, televisiva, creo que sí, y llamó mucho la atención, o sea, la gente sí estuvo pendiente de este partido, lo cual te indica que si se les da cobertura y si efectivamente pasan hitos que tienen que acompañar, ¿no? O sea, muy buenos partidos, buena calidad, que lleguen grandes jugadoras, sí hay interés, no hubo, el estadio estaba completamente lleno. Y a mí eso me llenó de mucha emoción porque hombres que normalmente dicen, no, las mujeres no juegan fútbol, o eso venía pasando hace mucho, alentaban a las chicas. Las alentaban y estaban ahí en el estadio a que ganen, ¿no? Mayra, Pero hay que alentar más sí entonces creo, a los equipos femeninos. Yo sí creo que, o sea, yo creo que más que alentar hay que profesionalizar un poco más el fútbol femenino, porque el fútbol femenino recién en el 2019 pasa a ser una liga, una competencia oficial. Antes del 2019 el fútbol femenino era amateur. Entonces estamos hablando de que es un año, y yo lo dije en mi programa de radio el año pasado, a mí me parece que le falta comunicación al fútbol femenino. O sea, hay que trabajar mucho en ese sentido de darle comunicación a estas son nuestras figuras. Ahí están ustedes. O sea, me refiero a por parte de la federación, Ok. porque muchas veces nos decían, que van a jugar la final. Sí, pero ¿dónde? ¿A qué hora? Informen a la gente. Si tú quieres que tu campeonato sea vistoso, informemos a la gente. Entonces creo que hay un trabajo de comunicación hacia nosotros y de nosotros de poder exponerlo. El fútbol femenino recién y ni siquiera se ha profesionalizado al 100%, porque las jugadoras no es que reciben un sueldo como el fútbol masculino. Es un proceso que recién tiene un año, y creo que de aquí a unos años también va a ir de la mano de que los medios de comunicación también le vayan dando más espacio a una categoría que, insisto, hasta hace un año era fútbol amateur. Y un poco para ir terminando, lo que he visto es que el formato que se replica en periodismo deportivo, tanto en radio y en televisión particularmente, es una mesa con paneles, los micrófonos abiertos y a comentar. Es decir, lo que se llama tertulia en países como España. ¿Qué quiero decir con esto? Se le enseña a los periodistas deportivos a ir a reportear, a conseguir documentos, a sacar información, a ver cuáles son las cuentas de la FEP, a hacer todo un análisis profundo, casos de corrupción y todo eso, porque pareciera que se quedan solo en lo anecdótico. No sé si me explico. Yo creo que es más el día a día. Eso es lo que impera más, creo yo, hoy en el periodismo como tal, que debería ser una ¿Dónde está la profundidad? Exactamente. ¿Dónde está el dato duro? Que ya no existe mucho este tema de la investigación. Son pocos los contenidos investigativos y lo que yo decía hace un momento, las historias. Hoy, lamentablemente, creo que estamos más enfrascados en el día a día. O sea, la vorágine nos consume. Barcelona, el lunes analizo la derrota de Barcelona, el martes analizo que se lesionó fulanito, pero realmente sí creo yo, y soy súper sincera en ese sentido, creo que todos estamos pasando un tema del día a día. Analicemos el día a día. Pero ¿y qué pasa si dejo de cubrir eso que ya lo cubren las redes sociales, por ejemplo, y me enfoco en algo más trascendente? Claro. No se acaba el mundo, pregunto. No, claro que no. Lo que pasa es que, a ver, parte mucho desde lo personal, desde que cada uno lo quiera hacer, porque efectivamente a nivel medios, a nivel producción, siempre se trata más el día a día, justamente por las competencias tan continuas que hay además, ¿no? O sea, nosotros este año va a haber de todo, o sea, competencias entre semana, fin de semana, fútbol internacional, entonces es verdad que nos quedamos tal vez en lo superficial, no vamos mucho más allá. Pero ahí viene también, ¿no?, ese desafío y quizás personal de cada uno, porque a veces no hay el apoyo total del medio en sí, de poder dar el tiempo que requiere hacer una investigación en profundidad, ¿no? Queremos agradecer a dos grandes del periodismo deportivo de Ecuador, a Gaby Alcíbar, a Mayra Bayas. Mayra, además, una muy querida colega, trabajamos juntos en Ecuavisa. Gracias por estar en esta su casa, ConTV de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerda además que ConTV es retransmitido por UCSG Radio. Nos puede escribir a contv.es@gmail.com. También nos puede seguir a través de Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Nos vemos en la próxima ocasión.